El pueblo de Venezuela está viviendo un momento muy terrible, una crisis humanitaria, señalan algunos. Y es que por un lado el presidente Nicolás Maduro, quien ha tenido que enfrentar ahora esta nueva situación que se está viviendo en lo social, en lo político, en lo económico en Venezuela, aún con la presión de los intereses de Estados Unidos por quererlo quitar del gobierno, y por el otro lado Juan Guaidó, quien representa los intereses del inquilino de la Casa Blanca, de Donald Trump, y que al parecer hasta el momento se ha ido pues desvaneciendo esa posibilidad de un golpe de estado allá en Venezuela. En este escenario es que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está haciendo terribles estragos ahí en el pueblo venezolano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El panorama en Venezuela es bastante caótico, bastante delicado, muy deprimente, la verdad. Muchos hablan de esta crisis humanitaria. Hay que recordar que Venezuela de por sí ya venía enfrentando pues este cerco que le había hecho Estados Unidos con el propósito de asfixiarlo tanto económica, social y políticamente, hasta incluso rompiendo relaciones diplomáticas con otros países que obviamente son presionados por Estados Unidos para que no hagan ninguna alianza de ningún tipo con el gobierno de Nicolás Maduro. En este escenario es que llega esta pandemia del COVID-19 y profundiza ya la de por sí precaria situación que estaba enfrentando el pueblo venezolano. Nicolás Maduro, que para algunos es un villano, el villano favorito, quienes lo cuestionan por permanecer en el poder y representar obviamente los intereses del chavismo, del socialismo, del comunismo, pero que sin duda también enfrenta una escalada constante por parte de los intereses de Estados Unidos y ha logrado ir obviamente ahí manejando esa situación a pesar de ese complot que se echó a andar y que lo ha denunciado una y otra vez de propiciar un golpe de Estado presidido por Juan Guaidó, que hasta el momento pues se ha frustrado, no ha logrado este personaje de la vida política allá en Venezuela pues imponer los intereses de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Esto es lo que está pasando, se habla de saqueos, protestas y el colapso económico, la crisis del COVID-19 que prácticamente viene a generar una complicación aún mayor ahí en el interior de Venezuela. La recesión mundial y la caída de los precios del petróleo, del crudo, en medio de esta pandemia acorralan al país. Es por eso que Nicolás Maduro endurece su política de controles de precios. Esta situación que está ocurriendo a nivel mundial aumenta la gravedad de la ya muy delicada situación económica y social venezolana. Por ejemplo, el precio de la cesta de crudo es el más bajo en 20 años y la producción de petróleo históricamente en los 13 millones de barriles diarios es de apenas 700,000, lo cual obviamente ha ido cambiando conforme han pasado los días. El bolívar ha sufrido una devaluación del 56% solo durante el mes de abril, agravando la hiperinflación que lleva 3 años. Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, Venezuela ha registrado 6 años seguidos de contracción que ha reducido el tamaño de su economía en un 70%. En la última semana, el costo de los bienes y servicios ha tenido un aumento espectacular. La casi total escasez de combustible está dificultando el transporte de alimentos en los poblados del interior del país, en muchos de los cuales, en consecuencia, se ha registrado airadas protestas. Así se encuentra esta situación en Venezuela desde este punto de vista, y es por eso que Maduro pide a la ONU interceder para lograr acceso a los fondos congelados. El régimen venezolano está asfixiado financieramente. Desde que llegó el COVID-19 ha pedido recursos al Fondo Monetario Internacional y ahora solicita el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Hasta el momento el Fondo Monetario Internacional pues le negó prácticamente su petición y la Organización de Naciones Unidas pues hasta el momento oficialmente no ha
fijado una postura, aunque hay países que consideran que se debe de propiciar que Venezuela pueda accesar también a todos estos beneficios y que Estados Unidos ya no siga ahorcando económicamente a Venezuela. Hay que recordar que pues Venezuela trae como aliados también a Rusia, a China, y es de ahí donde ha podido de alguna manera ir sobrellevando la situación Nicolás Maduro. Las reservas de dinero de Maduro están agotándose en medio de esta pandemia. Su gobierno inició gestiones para negociar parte del oro que tiene depositado en el Banco de Inglaterra, ofreciendo canalizar los fondos a través de una entidad de la Organización de Naciones Unidas, según reveló la agencia Reuters. La propuesta hecha por funcionarios y asesores legales de Maduro es que el Banco Británico venda parte del oro que mantiene congelado desde 2019, equivalente a 1.600 millones de dólares, y le entregue el dinero al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para atender la crisis del COVID-19. Se informa que la agencia de la ONU confirmó haber sido contactada para explorar mecanismos para utilizar los recursos existentes en poder del Banco Central de Venezuela en instituciones financieras fuera del país, con el objetivo de financiar los esfuerzos en curso para abordar las urgentes necesidades humanitarias, de salud y socioeconómicas derivadas del COVID-19. Hay que recordar que Venezuela cumple 45 días de confinamiento obligatorio en medio de la peor crisis de su historia, en la que se han combinado el colapso acumulado en 6 años de contracción de la economía con la brutal caída de los precios del petróleo y el endurecimiento del cerco financiero y diplomático impuesto por Estados Unidos al régimen de Maduro. Para los venezolanos, esto se ha traducido en una aguda escasez de combustible, en la aceleración de la hiperinflación y en particular la de los alimentos, en un país en el que el 80% no tiene suficiente ingresos para comprarlos, y en la precarización de la vida diaria por las constantes fallas de los servicios básicos. Así es como se encuentra ahora sí que momento tan delicado que está viviendo Venezuela. Y es que hay que destacar que el alzamiento que cayó en el olvido en Venezuela, ¿a qué se refiere? Pues la épica del momento decisivo alentada por la oposición ha dado paso a una nueva rutina de precariedad agravada por el COVID-19. Prácticamente a Juan Guaidó se le están yendo las posibilidades, al menos por el momento, de llevar a cabo una acción como la que habían previsto de golpe de Estado allá en Venezuela. La historia reciente de Venezuela va camino de convertirse en un repertorio de fechas en las que la grave crisis política y social del país queda retratada como una batalla de todo o nada. Para la oposición, intentos frustrados de acabar con el régimen. Para el gobierno de Nicolás Maduro, cada una se convierte en una suerte de hito de la resistencia del chavismo. Así que la madrugada del 30 de abril del 2019, Caracas amaneció en medio de una operación militar que pretendía provocar una quiebra de las Fuerzas Armadas y tumbar al sucesor de Hugo Chávez. El plan fracasó en tan solo unas horas, y hoy, un año después, la épica del momento decisivo alentada por los dirigentes opositores ha dejado paso a una nueva rutina de precariedad agravada por la emergencia del COVID-19. En fin, desde luego que ha logrado, y hay que enfatizar esto, ha logrado Nicolás Maduro mantenerse todavía ahí firme a pesar de los embates que Estados Unidos ha pretendido. No ha podido el presidente Donald Trump sacar del gobierno a Nicolás Maduro, y eso para algunos pues es algo muy terrible, que son obviamente opositores al régimen de Maduro ahí mismo en Venezuela. Y por otro lado, pues hay quienes consideran que Nicolás Maduro es un héroe y tiene el respaldo también popular allá en Venezuela de una gran cantidad de la población. Eso tampoco lo podemos esconder. Y en este escenario, por ejemplo, Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, dice lo siguiente: he ordenado a mi equipo que empiece a pensar cómo reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas. El propio Pompeo asegura en un reducido encuentro con periodistas que el cambio en Venezuela está llegando. El punto es que la realidad en Venezuela es muy diferente a lo que declaran los políticos, por ejemplo, a estos funcionarios de Estados Unidos que desde lejos se ponen a hablar de otro país, y la gente allá en Venezuela está verdaderamente sufriendo.
pero como se trata de intereses económicos, grandes negocios, intereses políticos, no les importa en realidad a la gente. La gente ya tiene mucha necesidad, tanto puede ser de un bando los que están a favor ahí con Estados Unidos de sacar a Nicolás Maduro, como el propio Nicolás Maduro que también aferrado a mantenerse en el poder, pues la gente finalmente queda ahí como carne de cañón. Lo más lamentable es esa situación que se está viviendo allá en Venezuela. Estados Unidos considera que el cambio está llegando en Venezuela y por eso está acelerando los planes de reabrir su embajada en Caracas, según explicó el secretario de Estado Mike Pompeo en una teleconferencia con un reducido grupo de periodistas. Maduro no puede aguantar para siempre y la presión contra el régimen es mayor que nunca, dijo Pompeo. Estados Unidos sabe que el cambio está llegando y por eso he ordenado a mi equipo que empiece a pensar cómo reabrir la embajada de Estados Unidos una vez que empiece la transición. Además explicó que cuando llegue al fin el día en que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de restaurar su democracia, Washington quiere asegurarse de que sepan físicamente que los estadounidenses están a su lado. Izar la bandera de la Embajada de Estados Unidos en Caracas sería un gran símbolo de eso, dijo Pompeo, y espero el día en que eso pueda ocurrir. Pues Estados Unidos siempre queriendo parecer como el salvador de las naciones, pero detrás de todo hay intereses, intereses grandes, fuertes, económicos, el control va radicado eso, imponerse como una potencia mundial. Obviamente no puede hacer eso con Rusia, no puede hacer eso con China, no puede hacer eso con países como Alemania, imposible. Pero aquí, en lo que es el continente americano, Venezuela obviamente ha sido siempre enemigo ideológico, enemigo político de todo lo que representa Estados Unidos en el mundo y obviamente principalmente aquí en el continente americano. Así las cosas en Venezuela. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios.